Bueno, se logra unificar el proyecto como tal. Éramos el Chamo Gabriel, Argenis Brito, los 3W y Enrique Cuselo. Se logra hacer ya la banda como tal, una voice band que compitiera con Menudo, una banda venezolana, y se va a estudios. Recuerdo el productor Daniel Grau y Muguruza, creo que se llamaba. Después me corrigen, pero creo que eran unos personajes alucinantes. Estamos hablando de los años 80. Me acuerdo que el Muguruza andaba en un Camaro, tipo fumaba todo el tiempo, un tipo italiano, alucinante. Y Daniel Grau, no sé por el apellido, me imagino alemán, tenía su estudio creo que en la Florida, íbamos a grabar para allá y se logra hacer el disco Cantachamo. Resulta ser que se logra algo muy orgánico en ese entonces con unos recursos bastante limitados y no sé de qué manera a través de Velvet, que era la disquera que apoyaba el proyecto, hacen negociaciones con México y logran negociar ese disco en México y vamos a una gira promocional a México. ¿Ok? Bueno, resulta ser que cuando llegamos a México, mira, hasta nos estaban esperando fans en el aeropuerto. Una locura. Porque Canta Chamo, la canción Canta Chamo, había pegado en la radio y era una locura. Llegamos a México, recuerdo, nos quedamos en los mejores hoteles, toda la gira, bueno, conocer una cultura nueva. Digo todo esto porque tenía yo 13 años y para mí era alucinante, era como un cuento muy surrealista de todo, conocer una nueva comida, una nueva gente que hablaban tu idioma y todo el tema, y bueno, un poco de fans que tú decías, wow, pero si yo lo que estaba era estudiando bachillerato, ¿qué bachillerato? Era menos. Yo creo que estaba saliendo de 6º grado y de repente esta fama, esta cosa, una locura repentina, se hace como una gira de medios en México, puede haber sido año 82, 83. Regresamos a Venezuela, se regresa a Venezuela y después nos confirman, mira, resulta ser que Canta Chamo es una de las primeras canciones escuchadas en las radios en México. Ya hay una gira confirmada, queremos a los chamos y bueno, arranca toda esta vorágine de trabajo, de una cantidad de cosas que bueno, que pasan los artistas, ¿no? De ahí en adelante lo que recuerdo era gira, trabajo, ensayando en los salones de los hoteles. Estamos hablando de no sé cuántas ciudades. México siempre ha sido un país extremadamente grande. Y bueno, una locura, de verdad. Radio, mucha entrevista, mucho concierto, mucho trabajo. Regresamos a Venezuela. Realmente casi no estábamos en Venezuela para ese entonces. Ya empezamos a crecer. Digo crecer porque, bueno, ya entró la adolescencia, todo el tema, y teníamos que grabar un segundo disco. Ahí entra en juego Rudy La Scala. Wow, Rudy La Scala, tremendo productor, wow, tipazo, nos graba el disco Tú Como Yo, y bueno, ya eso fue el boom de los chamos. Y bueno, siguieron los éxitos, mucha gira, mucho trabajo, locuras, las fans esperando abajo del hotel, días enteros para vernos, una cosa de verdad increíble, increíble. Recuerdo, bueno, también antes del disco Tú Como Yo, era tal la fama que se negocia con unos productores y unos empresarios
mexicanos y logramos hacer un disco. Se me pasaba eso, que es una cosa sumamente importante de la historia como tal de Los Chamos, que fue hacer una película en México. Y bueno, se logra hacer toda esta película. El productor, el director Rafael Valedón, un tipazo para el momento. Y bueno, nada más y nada menos con las actuaciones de Lucila Mariscal, de Yuri, de La Chilindrina, imagínate tú. Yo era el secuestrado de esa historia, porque la historia transcurre dentro de, bueno, toda la fama de Los Chamos, los conciertos, y La Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, se enamora de mí y tenía un papá millonario y ella se obsesiona por mí y me quiere secuestrar y me secuestra. Y de hecho la película tiene dos nombres. Tiene un nombre que la buscas por internet y sale como Canta Chamo, pero en otros lados sale como Secuestro en Acapulco, porque ella me secuestra con los guaruras. Los guaruras son los escoltas. Los guaruras son los nombres que le ponen a los escoltas allá en México. Me secuestra a mí y bueno, toda la historia. Es más, tengo rato que no la veo. Me encantaría volverla a ver porque es una película extremadamente divertida y era la época en que Los Chamos estaban muy top en ese entonces en México. Bueno, se hace la película. Me preguntan bajo cámaras, ajá, ¿y qué pasó con ese dinero? Hicieron película, hicieron gira, hicieron presentaciones, radio, ¿dónde iba ese dinero? Bueno, ese es el típico cuento de los estafados, pues. Lamentablemente, mi papá era uno de las personas que siempre estuvo preocupado por los intereses de sus hijos, pero me acuerdo que eran unos rollos tremendos. Yo era un niño, a mí me pregunta mi esposa, pero ustedes, pero yo era un niño, yo no sabía qué estaba pasando tras bastidores. Yo lo que, mira, tienes que ir a cantar, tienes que irte de gira otra vez con mis hermanos, y uno estaba trabajando en esa parte como legal, administrativa, se encargaban, eran los representantes de nosotros. Mi papá luchó enormemente para que no nos robaran. Y finalmente, claro que nos estafaron. ¿Quiénes nos estafaron? Mira, no me toca a mí ahorita decir las cosas, pero bueno, toda la maquinaria y bueno, sucedió, pues, sucedió. ¿Qué otra cosa les puedo contar? Bueno, recuerdo mucho a mi querido, que casualmente Mario, te vi hace poco en las redes, te mando un gran saludo. Y de verdad, bueno, las historias con Mario, bueno, él fue el último manager que tuvo Los Chamos. Él vivió con nosotros toda esa experiencia de fama porque fue el top de Los Chamos. Lo hicimos con Mario Caraveo. Mario Caraveo para nosotros, y lo que recuerdo, de verdad era un tipazo. Fungía incluso como papá, como un hermano mayor. Siempre nos protegió, nos quiso, nos enseñó tantas cosas. No sé, bueno, no quiero decir cosas aquí en las cámaras, pero bueno, estamos hablando de parte de mi adolescencia, las relaciones con las mujeres, una cantidad de cosas, mira, demasiado divertidas. Y bueno, se hizo lo que se tenía que hacer, pues. Como él dijo en una de las entrevistas, logramos la gloria, pero no el dinero, ¿no? O sea, se logró la gloria porque realmente llegamos a ser una banda venezolana muy famosa, sobre todo en México. Recuerdo que esos eran los comentarios y las cosas que escuchaba mi papá. En México se logró con el disco Canta Chamo vender 1 millón de copias. Entonces estamos hablando de ese entonces, se decía que por cada copia vendida era $1. O sea, nada más por la venta de los discos, los empresarios ganaron $1 millón. ¿Qué les quedó a ustedes? Mira, la experiencia, una vida, bueno,
muy buena en el sentido de que de verdad fuimos tratados como estrellas, esa parte la tengo que decir. Estuvimos en los mejores hoteles, estuvimos en los mejores lugares, en los mejores restaurantes, pero tú me dices, ¿te pasaría ahorita? Me encantaría que me pasara a mis 53 años, lo hubiera disfrutado más, porque yo en esa época lo que quería era surfear, estudiar, estar en otra onda, ¿no? Pero bueno, la vida es la vida, te toca del modo que te toca. Pienso que forma parte de lo que soy yo ahora. No lo veo para nada como malo. Fueron experiencias muy fuertes, pero también muy enriquecedoras, ¿no? Porque sí sentí, esta es otra cosa que es muy personal, ¿no? Cuando se acaba Chamos, tenemos que volver a la vida como tal, cotidiana de un ser humano normal, ¿no? Y eso me costó mucho. Creo que mis hermanos, bueno, en paz descanse Will, creo que pueden sentir lo mismo que sentí yo porque formamos parte de esa experiencia, ¿no? Que era que éramos unos outsiders. O sea, teníamos que volver otra vez a un colegio, a terminar el bachillerato, a después entrar en la universidad, a una vida normal. Y eso nos costó mucho, porque siempre en la calle, ay, tú eres de los chamos, ay, pero tú no eres de los chamos. Entonces, definitivamente, esa parte era como complicada, porque definitivamente no éramos normales. O sea, no éramos el chamo normal que va para su colegio, que hace su tarea, que juega fútbol y regresa para su casa con su familia, normal. No. O sea, veníamos de una experiencia muy fuerte y de una fama muy fuerte y por supuesto, mira, y estábamos en colegios normales. Yo no estaba en un colegio hiper privado, donde nada más estaban esto. De hecho, mi papá siempre nos metió en colegios públicos. Entonces, bueno, era una relación, tú sabes, si se quiere, un poco complicada. Y sin embargo, era la que nos tocaba, ¿no? Y tuvimos que echar para adelante y tuvimos que adaptarnos a esa situación. Y sí recuerdo que eso fue muy duro, pues había mucho bullying. Ahorita que está de moda esa palabra, el bullying, el bullying, el bullying, el bullying. Mira, el bullying ha existido toda la vida. Y nosotros, niñitos bonitos, de 15, 16 años, que las chamitas estaban enamoradas de nosotros, entonces entrábamos al bachillerato, entonces los tipos, los panas estaban todos enrollados porque le tumbábamos a los culitos y a las noviecitas. Entonces eso era un rollo. Pero en el caso mío, yo siempre era pana de todos los malandros del colegio. Eso me encantaba porque, coño, pana, yo estudié aquí en el Latillo, en el Juan de Escalona, recuerdo, un liceo público, estudié cuarto y quinto año ahí. Y recuerdo, pues, pana, todavía los veo aquí en el Latillo, porque ya yo tengo 33 años viviendo aquí en el Latillo, y siempre mi familia vivió en esta zona de Latillo. Antes vivíamos en La Bollera, y mi bachillerato lo estudié aquí en el Latillo. Y me consigo esos panas y siguen siendo amigos míos, pues por lo menos de saludo, ¿qué más, David? ¿Qué más? El otro, Pataluco, el otro, Entonces, pero si había ese rollo complicado de que tú eras el artista, de que eras diferente, eras distinto. Entonces, llevar eso a una vida diaria era complicado, muy complicado. O sea, no sé, esa fue mi experiencia. Eh, Hay muchas cosas, muchas cosas. Termina Los Chamos, otra cosa que me parece interesante decirlo en esta entrevista. Y voy a hablar, por supuesto, desde mi experiencia. Llegó que había como una especie de rechazo, que no queríamos nada que tuviera que ver con Los Chamos. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque sí, de cierto modo hubo algo traumático. Y se lo contaba Peterson en el carro cuando estábamos hablando tras la cámara, que era que nuestro trabajo nunca fue remunerado como tal. Y sí hubo una explotación, claro que la hubo.
O sea, estamos hablando de unos chamitos entre 14, 13 años a 16 años que los ponían a trabajar día y noche, ¿ok? Para hacer giras. Recuerdo siempre en hoteles con los coreógrafos, señores, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana el desayuno, de 7 a 9 son los ensayos ¿cómo se llama? En los salones de conferencia de cada hotel, ¿ok? Y después, bueno, ella arrancaba todo el rollo que implicaba ser un artista, pues. Entrevistas de radio, entrevistas de esto. Entonces, ¿por qué digo explotación? Porque, o sea, hubo mucho trabajo y no hubo remuneración. La producción audiovisual más imponente de todos los